Está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí, sí se ve. Vale. Bueno, las lecturas base eran Fred Barth, que siempre es un referente para los estudios de identidad. Eh, bueno, mis propios trabajos, lo de la dinámica de las identidades en El Salvador, que está publicado por la revista ECA en la UCA, y eh, la población indígena de Santo Domingo de Guzmán, publicado por el Ministerio de Cultura. Eh, Nada más decirte que la teoría de la identidad efectivamente tiene como base la identidad étnica, ¿verdad? Es decir, básicamente la teoría de la identidad se ha construido sobre el estudio de los grupos étnicos. Esto no quiere decir que la teoría de la identidad esté restringida a la identidad étnica en ningún momento, sino que abarca todo tipo de identidades, abarca identidades políticas, identidades religiosas, identidades de género, etcétera, ¿no? En particular, ustedes van a trabajar identidades de género e identidades comunitarias también, identidad de comunidad o de municipio. Entonces, identidad nacional abarca pues un conjunto, una gama amplia de identidades, pero la base sí es la identidad étnica porque la base es el estudio de los grupos étnicos. Pero de ahí se expande, se extiende a los demás tipos de identidad. Vamos a ver cómo en una sociedad normalmente hay una diversidad de tipos de identidad y estas identidades están interactuando entre sí. Entonces, el estudio de un tipo de identidad normalmente abarca otros tipos de identidad con los cuales está interactuando. Bueno, quizás lo primero es esto. Una cosa son los discursos explícitos sobre la identidad y otra el sentido profundo de la identidad, ¿verdad? Es decir, siempre en la identidad hay discursos explícitos y muchas veces el gran problema es que nos quedamos con esos discursos explícitos o con los símbolos manifiestos de la identidad y no vamos al nivel profundo, que el nivel profundo está en el pensamiento preconsciente, en el pensamiento preconsciente donde se construyen los valores y normas sociales que orientan la vida diaria de los individuos. Y es a estos valores y normas sociales que son las que tenemos, a las cuales tenemos que llegar. Por supuesto que siempre se toma en cuenta las racionalizaciones conscientes, pero hay que tomar en cuenta que las racionalizaciones conscientes pueden no reflejar esos valores profundos, pero no solo no reflejarlos, ocultarlos. Desde Karl Marx sabemos que la apariencia tiende a ocultar la esencia, ¿verdad? A ocultar la esencia y tenemos que llegar a la esencia a través de una acción interpretativa. También Levi-Strauss lo va a decir, la estructura manifiesta oculta la estructura profunda y hay que llegar realmente a esa estructura profunda. Pero incluso el mismo Franz Boas nos lo dice, que las racionalizaciones conscientes esconden el verdadero significado de los valores culturales y de las acciones sociales. Entonces hay que llegar al pensamiento preconsciente. ¿Cómo se llega al pensamiento preconsciente? A través de una acción interpretativa, en donde nos introducimos en la estructura profunda, que la estructura profunda tiene que ver con la estructura de valores y normas sociales que orienta la vida diaria de los individuos. Algunas concepciones falsas sobre la identidad, hay que combatir estas concepciones falsas sobre la identidad. La identidad no es igual a rasgos raciales, eso es muy importante, ¿verdad? Precisamente ahora, en donde la antropología cultural estadounidense está hablando de raza, ¿verdad? En realidad no son razas, son grupos étnicos.
Llegan incluso al colmo de decir que los latinos somos raza. Los latinos no somos raza. Los latinos somos, en el contexto de los Estados Unidos, un grupo étnico. Los hispanos, nos dicen, ¿verdad? Somos en realidad un grupo étnico. Nunca se me va a olvidar de mi colega en la Universidad de Calgary, Canadá, en donde yo estudié la maestría. Ella estaba haciendo estudios sobre tipos de sangre en Yucatán, ¿verdad? En la península de Yucatán, sobre todo en la zona de Quintana Roo. Y entonces esta zona es interesante porque es una zona que ha tenido poco contacto con el hombre blanco hasta, digamos, mediados del siglo XX, ha tenido poco contacto con el hombre blanco. Ahí se desarrolló la famosa guerra de castas o el conflicto interétnico muy fuerte a mediados del siglo XIX, en donde el movimiento pues fue descabezado por los ladinos de Mérida, pero luego aparece la cruz parlante. La cruz parlante, una cruz que habla y que agrupa, que unifica a todas las comunidades mayas y prácticamente llegaron a sitiar la ciudad de Mérida. Llegaron a sitiar la ciudad de Mérida, al grado que a los ladinos de Mérida se les quitó el interés de independizarse del centro de México, porque sí estaban con el interés de independizarse del centro de México, pero cuando se vieron sitiados por las comunidades mayas, pidieron ayuda al ejército mexicano. Sorpresivamente, los mayas pues abandonan el conflicto con los ladinos, posiblemente porque eran campesinos y venía la época de la cosecha y entonces pues ellos iban a cosechar para tener el alimento necesario para su familia. Entonces llega el ejército mexicano, pero ya realmente no tienen interés y la actitud que toman es dejarlos por la paz. Es decir, que ellos hagan su vida y no meterse con ellos. Bueno, así se desarrolla estas poblaciones y cuando mi colega y amiga hace el estudio de los tipos de sangre en Yucatán, en la península de Yucatán, todos los tipos de sangre le dieron mestizos. Todos los tipos de sangre le dieron mestizos. Esto es importante porque realmente no hay raza pura. No hay raza pura. Imagínense si en la península de Yucatán todos los tipos de sangre le dan mestizos, pues en El Salvador con mucho mayor razón, por supuesto, y en otras partes, digamos, de Mesoamérica. Entonces realmente no hay raza pura. Las diferencias entre los grupos étnicos son socioculturales y no son raciales, no son biológicas, ¿verdad? Las diferencias no son biológicas, son socioculturales. Y eso, por supuesto, que uno puede decir, mire, pero realmente entre la población indígena hay determinado características biológicas como el tipo de pelo, el tipo de ojos, el color de la piel. Bueno, sí, pero esos rasgos igual los encuentra entre la población ladina y mestiza y sin embargo no se identifican como indígenas, ¿verdad? Es decir, el elemento racial no es el elemento central. Y aquí estamos hablando de grupos indígenas. Ahora imagínense si pasamos a las identidades nacionales. ¿Cuál es la diferencia racial entre un salvadoreño y un hondureño o entre un salvadoreño y un guatemalteco? Definitivamente que ninguna. Ahora, el fenómeno del racismo, sí se da el fenómeno del racismo porque las diferencias socioculturales aparecen como diferencias raciales, ¿verdad?
Es decir, el fenómeno del racismo es un fenómeno de carácter simbólico a través del cual las diferencias socioculturales se interpretan como diferencias biológicas. Ese es el fenómeno del racismo. Pero no hay que confundir racismo con raza. Racismo es un fenómeno en realidad de carácter simbólico. Está a nivel de la estructura simbólica. Razas no existen. Razas no existen. Lo que existen son grupos étnicos y diversos tipos de grupos sociales que construyen diversos tipos de identidad. Entonces, esto, digamos, es el primer aspecto, quitarnos esta idea de raza. Ni en los Estados Unidos existen razas. Todos en los Estados Unidos están mezclados, los negros, los blancos, los latinos, y en realidad son grupos étnicos. Bien. El otro equívoco es identificar la identidad cultural con un inventario de rasgos culturales. La identidad no tiene que ver con un inventario de rasgos culturales. Ahí hacen unos listados de rasgos culturales y el gran problema de esto es de que muchas veces se hace el estudio, el libro se publica 5 años después y hay elementos culturales que se han incorporado que ya no están proporcionando identidad, que ya se eliminaron, y hay otros elementos que efectivamente aparecen, otros elementos nuevos. Entonces, realmente un inventario de rasgos culturales no es útil para el estudio de la identidad cultural. Esto todavía, este equívoco se vuelve mayor cuando se relaciona este inventario de rasgos culturales con lo tradicional, ¿verdad? Con los rasgos tradicionales o lo que concebimos como lo tradicional. Sin embargo, en realidad, como hemos dicho, los elementos culturales van cambiando, ¿verdad? Algunos desaparecen, otros vuelven a aparecer. Yo me acuerdo cuando estaba joven, bueno, yo tengo 63 años, y cuando estaba joven, sobre todo cuando formábamos parte del movimiento revolucionario, el rock lo veíamos como una música imperialista, ¿verdad? Lo veíamos como una música imperialista. Ahora el rock forma parte de la identidad de muchos grupos de jóvenes. Entonces, los elementos culturales van cambiando. Algunos van desapareciendo y otros se van incorporando. Pero el mayor equívoco es cuando relacionamos estos inventarios de rasgos culturales con los rasgos tradicionales o lo que concebimos como tradicionales. Bueno, lo tradicional siempre está presente en la identidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo tradicional? Bueno, lo tradicional es una construcción social. Es una construcción social que como tal tiene una temporalidad, tiene una historicidad. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Lo tradicional también cambia. Pero la verdad es que lo que normalmente se da es un entrelazamiento entre lo tradicional y lo moderno. Digamos que han habido dos posiciones. La posición folclorista, en la cual se pone el acento en lo tradicional y la identidad descansa en lo tradicional, o lo que se concibe como lo tradicional, y está la posición modernizante, según la cual la modernidad barre con lo tradicional. La verdad es que en la dinámica sociocultural que podemos observar, no se da ni una ni otra. Normalmente se da un entrelazamiento entre lo tradicional y lo moderno. Un entrelazamiento entre lo tradicional y lo moderno. García Canclini dice, la posmodernidad es el momento en que lo moderno choca con lo tradicional. El momento en que lo moderno choca con lo tradicional. Y efectivamente, lo moderno choca, estalla con lo tradicional, porque lo moderno no logra barrer a lo tradicional.
pero tampoco lo tradicional se impone como el único elemento que proporciona identidad. Normalmente la identidad se da como un entrelazamiento dialéctico entre lo tradicional y lo moderno. Por ejemplo, en la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán en el año 2000, por supuesto, se hace la misa solemne en honor a Santo Domingo, la procesión que sale de la iglesia llega hasta la casa de la cofradía, de Santo Domingo. Bueno, ahí dan comida, bebida no alcohólica, porque ahora ya no se da bebida alcohólica. Y sin embargo, en un lapso de 5 minutos, la gente se traslada a la feria y en la feria están las ruedas con música pop a todo volumen, ¿verdad? Con música pop a todo volumen. Y por supuesto, en la fiesta patronal no puede faltar el baile del día de la víspera, que en el año 2000 se hizo con la YouTube Discotheque. Es un baile en realidad con música pop a volúmenes muy altos, al grado de que en realidad el sonido lo golpea a uno, ¿verdad? Pero esto siempre se da entrelazado con las actividades tradicionales, como les decía, la procesión, en donde van los historiantes, la danza de moros y cristianos con pito y tambor, luego va el grupo de cuerdas y finalmente la orquesta de la Policía Nacional, ¿verdad? Entonces, este entrelazamiento entre lo tradicional y lo moderno realmente es lo que está construyendo la identidad a nivel cultural. Y esto que es cierto a nivel simbólico también lo es a nivel económico, porque también en lo económico se está combinando la producción de la milpa con la inserción en las maquilas, con el comercio informal en los centros urbanos e incluso con la migración transnacional, ¿verdad? Entonces, y lo mismo en las actividades políticas. Entonces, a nivel cultural, lo que tenemos es este entrelazamiento entre lo tradicional y lo moderno. Y frente a estas dos posiciones, a la posición biologicista, que centra el problema en rasgos biológicos, y la posición culturalista, que identifica la identidad con un inventario de rasgos culturales, está la tercera posición, que es la idea de que la identidad se define a través de la posición social. Esto ha sido importante en la antropología latinoamericana por la influencia del marxismo, ¿verdad? En El Salvador, Alejandro Dagoberto Marroquín define a los indígenas como aquellos sujetos campesinos que heredan elementos culturales de su pasado prehispánico. Pero entonces prácticamente llega a identificar a todos los indígenas con lo campesino, ¿verdad? También en el caso de la antropología mexicana, por ejemplo, el trabajo de Pozas Arciniega, que hace una relación entre lo étnico y la condición de clase social. En realidad, la posición social siempre es importante. Por ejemplo, en el caso de la migración transnacional, ¿quiénes son los salvadoreños americanos? Bueno, los salvadoreños americanos básicamente son los salvadoreños pobres, que se van a los Estados Unidos y desarrollan una cultura, un sistema cultural propio, híbrido, que tiene en cuenta sus elementos de origen con la cultura dominante que encuentran, qué sé yo, en diversas partes de los Estados Unidos, en Long Island, en Los Ángeles, etcétera,
en donde la presencia de elementos culturales mexicanos siempre son importantes y por supuesto también elementos culturales angloamericanos y también afroamericanos. Entonces, ¿quiénes son los salvadoreños americanos? Bueno, básicamente los salvadoreños pobres, ¿verdad? Los salvadoreños de estrato medio, medio alto y alto, que se van a los Estados Unidos, se insertan en las estructuras de poder, y muchas veces ya no son identificados como salvadoreños por los propios salvadoreños americanos. Sin embargo, hay que decir, no todos los pobres en los Estados Unidos son salvadoreños, ¿verdad? Por tanto, la posición social es insuficiente. No todos los campesinos son indígenas. Es cierto que la mayoría de los indígenas son campesinos, ahora tenemos también indígenas que no son campesinos, pero digamos que la mayoría de los indígenas son campesinos, pero no todos los campesinos son indígenas, ¿verdad? En el caso de Cacaopera, por ejemplo, acá por cerca de la frontera con Honduras, en el municipio de Cacaopera tenemos varios cantones o eh, comunidades rurales, rancherías, dirían en México, aldeas en Guatemala. Tenemos varios cantones que se identifican como indígenas. El cantón La Estancia, Huachipilín, Agua Blanca, Calavera en alguna medida. Eh, Sin embargo, hay otro conjunto de cantones que no se identifican como indígenas y no son identificados como tales. Entonces, no todos los campesinos son indígenas, ni todos los indígenas son campesinos. Por tanto, la posición social tampoco es un elemento, si bien es un elemento importante, no es el único elemento que define la identidad. Bien, entonces la identidad, como ya dijimos lo que la identidad no es, ahora es importante decir lo que es la identidad. ¿Cómo se define la identidad? Bien, la identidad sociocultural en ese sentido está definida por relaciones sociales de oposición y conflicto entre nosotros y los otros, en donde los otros son los extraños, los diferentes a nosotros. Entonces, realmente es la interacción social cotidiana la que está definiendo la identidad, más que elementos raciales, más que elementos culturales o incluso que la posición social, es la interacción social cotidiana lo que está definiendo la identidad. Y esto incluye procesos económicos, políticos y simbólicos. Bien, entonces podemos establecer este esquema. La identidad se define a partir de relaciones de oposición y conflicto entre nosotros y los otros. ¿Quiénes son los otros? Habría que detectar en cada caso quiénes son los otros. Por ejemplo, Steven y Gabriela, que están estudiando identidades de género en un municipio como San José Las Flores, en el oriente de Chalatenango. Bueno, los otros eh, serán definidos siempre. La oposición hombre-mujer es importante, por tanto, esta oposición de género estará presente. Y luego también dentro de las mujeres, bueno, las mujeres organizadas frente a las mujeres no organizadas. Y dentro de la organización habría que ver si solo hay una o hay varias organizaciones. También la identidad comunitaria, la identidad de municipio, perdón, más bien la identidad de municipio será importante en el oriente de Chalatenango, frente, digamos, a otros municipios y también frente a la identidad nacional. En el caso de Engie, que está estudiando el tema de la asamblea, pues entonces ahí básicamente las identidades políticas que tienen que ver con los partidos políticos, pero también con organizaciones
que hacen presión hacia la asamblea. Entonces, en realidad, siempre la identidad se construye en función de las relaciones de oposición y conflicto entre nosotros y los otros. Volviendo al tema indígena, bueno, en los indígenas es importante tomar en cuenta lo que es el mestizo local o ladino, no sé, en El Salvador denominamos ladinos a los mestizos locales, en donde existe población indígena importante, por ejemplo, en Izalco, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán, Cacaopera. Entonces, la oposición indígena ladino o mestizo local y la oposición indígena mestizo en el sentido del grupo étnico dominante a nivel nacional. En el caso, por ejemplo, de los salvadoreños en Calgary, una de mis primeras investigaciones fue precisamente la construcción de la identidad entre los salvadoreños de Calgary, Canadá. Ahí las oposiciones eran dos. Uno, hacia los anglo-canadienses, es decir, la oposición de los salvadoreños canadienses con los anglo-canadienses, y la otra eran los chilenos canadienses, ¿verdad? Los chilenos de Calgary, que llegaron un poquito antes, adquirieron mejores posiciones de poder y además también reclamaban superioridad, bueno, porque tenían mayores niveles de educación y también porque eran más blancos. Entonces, la relación, pues, la identidad, en ese caso, la identidad salvadoreño-calgariana, se construye en función de relaciones de oposición y conflicto con los anglo-canadienses y los chileno-canadienses. Bien, a partir de estas relaciones de oposición y conflictos es que se construye el universo cultural. Esto es importante porque el problema es que muchas veces en la concepción culturalista que hemos estado discutiendo, la cultura va de frente, la cultura es lo primero. No, lo primero son las relaciones sociales de oposición y conflicto. Eso es lo primero. Relaciones sociales de oposición y conflicto. La cultura es un resultado de las relaciones sociales. La cultura es un resultado de relaciones sociales. Sí, por supuesto que ahí tenemos, ya lo vamos a ver, una amplia gama de elementos que pueden ser considerados como elementos identitarios. En realidad, nos dice Fredrik Barth, cualquier elemento cultural puede ser un elemento que proporcione identidad. Es decir, no hay un tan solo elemento que proporcione identidad por sus cualidades naturales. Ninguno. Los elementos culturales proporcionan identidad porque los grupos sociales los consideran pertinentes para que proporcionen identidad. Entonces, cualquier elemento puede proporcionar identidad. A veces puede ser la lengua, a veces puede ser, bueno, las banderas, puede ser, etcétera, ¿no? En función de estas relaciones de oposición y conflicto se construye un universo social, también al interior del grupo, un universo de relaciones sociales intragrupales, es decir, al interior del grupo. Relaciones sociales intragrupales, que estas son relaciones horizontales, pero también relaciones verticales, ¿verdad? Relaciones de autoridad. Entonces, en ese sentido, pues, esto es el esquema, digamos, que proporcionaría la identidad sociocultural. A nivel de la cultura, importante distinguir entre la cultura manifiesta y la cultura profunda. Esto es importante porque muchos de los estudios sobre identidad se quedan en la cultura manifiesta. Muchos de los estudios sobre identidad en realidad lo que dan a conocer es esta cultura manifiesta, los símbolos manifiestos de la identidad. Y cuando no hay símbolos manifiestos se ponen nerviosos. Bueno, en el caso de los grupos indígenas, por ejemplo, aquí en El Salvador es interesante porque ellos hablan español
no hablan lengua indígena y prácticamente no tienen símbolos manifiestos de su identidad. Sin embargo, la gente en los municipios, por ejemplo, en Izalco, en Santo Domingo de Guzmán, en Nahuizalco, saben perfectamente quién es indígena y quién no lo es. ¿Por qué? Por la interacción social cotidiana. Por eso. Entonces, muchas veces los grupos sociales no tienen esos símbolos manifiestos. Por ejemplo, en Canadá uno ve a la gente blanca caminando por la calle. Sin embargo, por ejemplo, en Calgary y en Canadá en general es muy importante el grupo alemán, los alemanes canadienses, que tienen niveles de solidaridad muy importantes. Por supuesto que uno lo ve en la calle, no tienen símbolos manifiestos. Uno ve a un blanco caminando y punto, ¿verdad? Eh, pero sí son portadores de una identidad, en este caso de la identidad alemana canadiense. También en Chicago, el grupo polaco, por ejemplo, muy importante, la identidad polaco-americana, y tampoco tienen símbolos manifiestos. Eh, eh, Importante que siempre lleguemos, como le hemos dicho, a la cultura profunda. ¿Y cuál es la cultura profunda? La estructura y sistema de valores y normas sociales. Ya en otras ocasiones hemos dejado claro que estructura tiene que ver con un todo estructurado, con un todo ordenado en partes, en donde la relación entre las partes es más importante que las partes en sí mismas. Esto mismo es válido para el sistema. La diferencia es que la estructura es un concepto universal y abstracto, mientras que el sistema es concreto y específico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que develar la estructura y el sistema de valores y normas sociales de un grupo determinado. Bien, eh, eh, y esto nos proporciona lo que ya Bonfil Batalla nos decía, la oposición entre lo propio y lo ajeno. ¿Qué es lo propio y qué es lo ajeno? Eso es algo que el propio grupo social construye. No es algo que el investigador va a determinar de antemano, sino que más bien uno tiene que ir al campo a investigar qué es lo que la gente considera como propio y qué es lo que la gente considera como ajeno. En este sentido, me opongo a esta afirmación de García Canclini, según la cual lo propio y lo ajeno se desdibuja. No, lo propio y lo ajeno no se desdibuja. Lo que pasa es de que lo propio y lo ajeno no son conceptos esencializados, cosificados, no son conceptos fijos en el tiempo, sino que más bien son construcciones sociales de carácter históricas. Y en ese sentido, lo propio en lo ajeno en un momento dado puede ser propio en otro momento o viceversa. Les ponía el ejemplo del rock. El rock, cuando yo estaba joven, en realidad lo veíamos como una música imperialista, como algo que llegaba del imperio. Ahora gran parte de jóvenes, incluso de jóvenes revolucionarios, se identifican con el rock, ¿verdad? Entonces, lo propio y lo ajeno son construcciones sociales históricas, y es así hay que verlos. Bien, los valores y normas sociales con respecto a la relación que mantienen con otros grupos sociales de la misma naturaleza, ya lo hemos dicho, por ejemplo, si estamos estudiando identidades de género, pues no, cuál es la relación que mantienen entre los géneros y cuáles son los valores y las normas sociales que se construyen en la relación con respecto a los diversos géneros, a los géneros. Y posiblemente las relaciones de género también tengan que ver con el Estado, porque en alguna medida el Estado normatiza también la dinámica de las identidades, ¿verdad? Si estamos hablando de identidades políticas, pues no, los valores y las normas que se construyen con respecto a los grupos políticos. Y luego al interior del propio grupo, cuáles son los valores y las normas que se construyen al interior del propio grupo. En el caso de los indígenas, ya hemos dicho, las relaciones que se construyen con
los mestizos locales o ladinos y los mestizos nacionales, ¿verdad? Cuáles son los valores y las normas y además las que también se construyen entre los diversos grupos indígenas. Y lo mismo al interior del grupo. Bien, dado que la identidad es producto de la interacción social, la cultura tiende a homogenizarse con aquellos grupos con los que mantiene una interacción social cotidiana, pero siempre se mantienen ciertos símbolos que marcan la diferencia de un grupo con respecto a otro. Siempre es necesario determinados símbolos de identidad que están marcando la diferencia, pero es un fenómeno natural que si yo estoy interactuando con alguien, entonces tiendo a homogenizar la cultura. Bien, algunos símbolos de identidad, no todos, no es un listado completo, ya hemos dicho, los símbolos son cambiantes, van cambiando con el tiempo, entonces, pero sí podemos establecer algunos símbolos. En primer lugar, el nombre propio, importante el nombre. Eh, por cierto, en el caso de los grupos indígenas de El Salvador es importante, aquí se desdibuja el fenómeno y se hace ver cómo en realidad la identidad es producto de la interacción social. En un momento dado, a mediados del siglo XX, los grupos indígenas se dejan de denominar indígenas. Se dejan de denominar indígenas, uno, porque la sociedad nacional le da la espalda y el Estado también, ¿verdad? Sin embargo, la relación, por ejemplo, en Izalco, entre un grupo determinado y otro, se sigue desarrollando. Ya no con el nombre propio, pero sí se sigue desarrollando. En un momento determinado que se construye el movimiento indígena continental, entonces los indígenas se vuelven a denominar indígenas. Y entonces la gente dice, aparecieron los indígenas. No, no aparecieron. Lo que pasa es que nunca desaparecieron. Lo que desapareció fue el nombre propio. Pero el grupo como tal no desapareció. Lo que importa es el grupo y su relación con otro grupo, es decir, las relaciones sociales de oposición y conflicto, independientemente de los símbolos que estén utilizando para identificarse. Bueno, a pesar pues de esto, de que el elemento central son las relaciones sociales de oposición y conflicto, sí es importante tomar en cuenta algunos símbolos. El nombre propio muchas veces puede ser importante en la construcción de la identidad. El santo patrón también es un símbolo de identidad de gran trascendencia. Los rituales de aniversario de las comunidades y los grupos sociales, esto se está dando, bueno, en El Salvador es muy importante porque a raíz del conflicto político-militar surgen nuevas comunidades rurales y estas celebran sus aniversarios, ¿verdad? Estas comunidades pues se dan con el retorno de las poblaciones de los campos de refugiados y entonces comienzan a celebrar sus rituales de aniversario y son de gran trascendencia en la definición de su identidad. Los campeonatos de fútbol y actividades deportivas también son de gran trascendencia. El fútbol, pues al final es una representación simbólica de la contienda, del conflicto entre los dos grupos sociales, ¿verdad? Y en ese sentido es una representación simbólica. Y por ello es que muchas veces el fútbol potencia la identidad, ¿verdad? Ahí van en el estadio en El Salvador, pues se ven de los colores azul y blanco, precisamente como una manera de mostrar su identidad salvadoreña. Y nada le da más placer a un salvadoreño que ganarle a México, independientemente de que se vaya o no se vaya al Mundial, pero ganarle a México es un placer de gran trascendencia por el conflicto pues, que hay con este país. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, rituales y danzas características del lugar y los grupos sociales. Hablábamos de Santo Domingo de Guzmán, en donde
los moros y cristianos se hacen presentes, y eso en varios municipios también de El Salvador. La identidad paisajista también es importante, es decir, el paisaje se vuelve como un elemento que proporciona identidad. El volcán de San Salvador, por ejemplo, o determinada calle puede ser proporcionar identidad. La geografía, el territorio común, el hecho de habitar un territorio común es también un elemento importante. La Asamblea Legislativa norma en un territorio determinado, el territorio nacional, ¿verdad? O el movimiento de mujeres en San José Las Flores, pues tiene una dimensión municipal y también una dimensión de carácter nacional. La memoria colectiva histórica, la forma como los sujetos sociales interpretan su propio ser histórico, su propia historia, es fundamental. En este sentido, bueno, la diferencia primaria es con la historia científica, que la historia tiende a estudiar los hechos como tal, el hecho histórico. En el caso de la memoria, lo que estudiamos es la forma como los sujetos interpretan su propia historia. En ese sentido, más bien estamos trabajando con interpretaciones y no con los hechos en sí, aunque por supuesto que siempre están presentes los hechos, pero el elemento central son las interpretaciones. Distinguimos memoria colectiva de memoria histórica porque la memoria colectiva es la forma como los sujetos interpretan su propia historia, pero en la memoria histórica esta interpretación incorpora conceptos y planteamientos de la historia científica. Entonces es un discurso híbrido que por supuesto siempre es memoria colectiva, pero incorpora conceptos y planteamientos de la historia científica. Y esto, por ejemplo, en el caso de El Salvador, por el desarrollo de las comunidades eclesiales de base, por también las organizaciones y los partidos políticos, y por el avance de la escuela, ¿verdad? De la educación formal, que impacta prácticamente tanto en poblaciones rurales como urbanas. El lenguaje, la manera como los sujetos sociales hablan, también es de gran trascendencia para la identidad. Nunca se me va a olvidar a mí cuando estaba haciendo mi investigación en Guarjila y los ranchos del oriente de Chalatenango, cerca de la frontera con Honduras. Ellos estaban en los campos de refugiados en Mesa Grande, en Honduras, y entonces les pregunté que por qué no aceptaron ser hondureños. Me dijeron, no, es que esa no es nuestra patria es acá. Y además, imagínense, los hondureños hablan mal. Los hondureños hablan mal. Claro que, por supuesto, la cultura del sur de Honduras y del norte de El Salvador es muy parecida, pero los hondureños hablan mal. Es decir, siempre hay algún marcador de identidad que hace que distinga el nosotros de los otros. Y el lenguaje siempre es importante en ese sentido. Y finalmente la identidad nacional, que resalta los símbolos patrios. Los símbolos patrios son importantes. Muchas veces se ha interpretado como símbolos de Estado, pero realmente ya no son símbolos de Estado, sino que son símbolos que adoptan los sujetos sociales para mostrar o construir su identidad. Cuando, por ejemplo, la gente va al estadio vestida de azul y blanco o lleva la bandera nacional, por supuesto nadie le está obligando a que lo haga, sino que lo hacen para resaltar su identidad, para decir somos salvadoreños y apoyamos El Salvador. Entonces los símbolos patrios ya no deben de interpretarse como símbolos de Estado, sino como símbolos que resaltan la identidad nacional, como símbolos de la nación. Pero el concepto de nación es más amplio que el concepto de Estado. El concepto de nación implica una totalidad sociocultural que tiene que ver con una historia determinada, una estructura social definida y una estructura de símbolos culturales. Bien.
La identidad también tiene que ver con la estructura social, con la interacción social cotidiana, ya lo hemos dicho. La economía, el hecho de pertenecer a un sistema económico determinado, también es importante en la construcción de la identidad o a una determinada clase o estrato social, también es importante en ese sentido. La dinámica política, el hecho de pertenecer a una unidad política o formar parte de una organización específica de poder, proporciona identidad. Y las relaciones de solidaridad y ayuda mutua. Siempre la identidad supone determinadas relaciones de solidaridad y ayuda mutua. Esto no implica de que los grupos sociales estén libres de conflicto, por supuesto que hay conflictos internos, pero también hay solidaridad y ayuda mutua entre sus miembros. Es fundamental el estudio de las fronteras sociales entre los grupos que mantienen identidades socioculturales diferentes. Los, eh, los elementos de frontera es importante. En el caso de Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo, que son grupos básicamente indígenas y que tienen la mayoría, por lo menos, están en las comunidades rurales. También hay un grupo importante de indígenas en la ciudad de Santo Domingo, en el barrio del Calvario, y este grupo desarrolla bastante la identidad étnica de los indígenas nahuas de Santo Domingo. Entonces, es un grupo de frontera porque son indígenas, se identifican como tales, pero viven en la ciudad donde viven los ladinos. Entonces, en ese sentido, también esta situación de frontera proporciona una gran capacidad para poder construir identidad. Lo mismo también el caso de los migrantes transnacionales, los salvadoreños americanos que no cortan sus lazos con sus sociedades de origen, pero que incorporan elementos de la cultura dominante de los lugares en donde se encuentran. Entonces también a esto se pueden considerar sujetos de frontera. Y bueno, en el caso de las identidades de género, hay que detectar, hay que ver cómo se establecen esas situaciones de frontera. Eh, eh, lo mismo en las identidades políticas, ¿verdad? Para Freddy Barth, el estudio, por eso es que su libro se llama Los grupos étnicos y sus fronteras, porque la frontera es fundamental y la frontera tiene que ver con la interacción social, con la interacción social. Bien, el carácter histórico de la identidad sociocultural, bueno, todos los elementos de los cuales hemos estado hablando son sujetos de cambio y de transformación, ¿verdad? Tanto en las relaciones de oposición y conflicto como en la cultura, como en las relaciones intragrupales. La identidad se aprende a través de la identidad se aprende a través de la socialización de los individuos, de la enculturación, que incluye prácticas rituales. Y la identidad es un fenómeno sociopolítico. Esta es una idea de Abner Cohen que es muy importante tomarla en cuenta. No, creo que el libro no está publicado en español, Two Dimensional Man, el hombre bidimensional, pero es un libro muy importante y ahí él enfatiza este elemento de que en realidad la identidad es esencialmente un fenómeno sociopolítico. Está integrado a la dinámica de poder de la sociedad y representa posiciones sociales. Bien, pero en toda sociedad existe un conjunto de identidades socioculturales, algunas de las cuales se complementan, pero otras compiten entre sí. En ninguna sociedad la identidad es una, sino que más bien lo que hay es un conjunto de identidades interactuando, algunos en términos de competencia y otras más bien de complementariedad. La identidad nacional es la primera identidad que vamos a considerar que se ha venido construyendo a lo largo de un proceso lleno de contradicciones y luchas sociales. Por el momento, la identidad nacional es dominante
Yo diría que en el mundo entero, ¿verdad? En el mundo entero. Joseph Llovera, su libro sobre la identidad nacional, habla de el Dios de la modernidad, el Dios de la modernidad. Y esta identidad nacional, en el caso de El Salvador, se ha venido construyendo con base en varias fechas críticas. Uno, a finales del siglo XIX se identifica la construcción de la identidad nacional, es decir, la construcción de la identidad es un proceso, no es algo que se da definido a partir de la independencia, sino que es un proceso. En un primer momento, la identidad nacional es una construcción del grupo dominante eh, criollo, ¿verdad? Luego se va expandiendo, digamos, a los demás sectores de la sociedad. Joseph Llovera también nos dice que es importante determinar el momento en que la identidad se constituye en un movimiento de masas. Cuando la identidad se constituye en un movimiento de masas, yo diría que en El Salvador quizás a mediados del siglo XX, ¿verdad? A mediados del siglo XX. Ya para la guerra con Honduras en 1969 sí ya estamos hablando de un verdadero movimiento de masas en relación a la identidad nacional. 1932 es importante el triunfo de la sociedad ladina y mestiza sobre las poblaciones indígenas. El Salvador se define como una sociedad mestiza. El Salvador se define como una sociedad mestiza. Hay que decirlo, en 1932 hay un importante levantamiento de los pueblos indígenas, sobre todo los pueblos indígenas nahuas del occidente y centro de El Salvador. No es un movimiento porque no fue un movimiento unificado, no constituyó una organización unificada, sino que más bien es un levantamiento en cadena. Se levanta el municipio, los indígenas del municipio de Tacuba, Nahuizalco, Izalco, Santo Domingo de Guzmán, no, por cierto, Tacuba, Nahuizalco, Izalco, Colón, ¿verdad? Entonces se da como un levantamiento en cadena. No constituye un movimiento unificado. Y un ejemplo importante es precisamente el caso de Santo Domingo, que siendo vecino de Nahuizalco y Izalco, no se levanta, ¿verdad? No se levanta, ¿por qué? En primer lugar, porque no impacta en Santo Domingo la expansión del cultivo del café, porque en Santo Domingo las tierras son muy bajas, no son buenas para el café, y tampoco hay población ladina. Entonces, en ese sentido, digamos, el movimiento, en realidad lo que tenemos es un levantamiento en cadena, pero este levantamiento es sofocado por la población ladina y por el Ejército Nacional. Importante en esto porque siempre le echamos la culpa al Ejército Nacional, pero también los ladinos, los civiles, participan en las masacres que se llevan a cabo en contra de la población indígena. Estamos hablando pues de una masacre de grandes envergaduras. Y aquí se constituye la cultura política del anticomunismo, ¿verdad? La idea pues de que El Salvador es la tierra en donde se va a enterrar al comunismo. Se va a enterrar a los rojos. Entonces también se consolida la cultura del anticomunismo como una cultura de carácter nacional. Sirva de ejemplo el caso de Joya de Serena en el centro de El Salvador, en el cual bueno, se constituye un proyecto de reforma agraria en 1954, en el cual se le proporciona tierra y vivienda a los campesinos. Mucha gente no quería tomarlos porque decían de que eso era comunismo. Efectivamente, la tierra se dio en calidad de tierra comunitaria, que posteriormente es dividida ya como parcelas por grupo doméstico, pero la gente no quería tomar las tierras y las casas porque eso era comunismo y el comunismo los iba a esclavizar.
Bien, y esto se consolida pues en 1932, esta cultura política del anticomunismo es ya en el conflicto político-militar que inicia en 1970, que se da un replanteamiento de la identidad salvadoreña. Bien, pero hemos dicho de que la identidad es producto de relaciones de oposición y conflicto. Entonces, ¿con quiénes se oponen? El grupo etnonacional. Este es un concepto de Joseph Llovera, nuevamente, el concepto de grupo etnonacional, etno de étnico y nacional de nación, ¿verdad? Son grupos nacionales que devienen grupos étnicos. Y esto es importante, por ejemplo, en el caso salvadoreño tenemos una cuarta parte de la población viviendo en Estados Unidos, Canadá y otros países del mundo, y siguen desarrollando una identidad salvadoreña, en este caso una identidad de carácter transnacional. Pero esto lo que deja claro es de que en realidad son grupos etnonacionales, grupos nacionales que adquieren características de grupos étnicos. Bien, tres grupos etnonacionales: el grupo angloamericano o blanco-americano, el grupo mexicano y el resto de los países centroamericanos. Esos son los tres grupos con los cuales se construye la identidad nacional salvadoreña. El grupo angloamericano, allí tenemos una relación de dominio-subordinación en la cual el salvadoreño ocupa la posición del subordinado. Es una relación de dominio asumido. El salvadoreño asume una condición de inferioridad prácticamente en todas las áreas, en el área económica, política y cultural. Estamos hablando de una identidad desvalorada. El salvadoreño se asume como un pueblo con carencias y limitaciones frente al angloamericano y al anglo-canadiense. Ojo, fíjense cómo todos estos valores son de carácter relacional. Es decir, el salvadoreño asume una posición de dominio asumido frente al angloamericano, ¿verdad? Esto es de carácter relacional. Son las relaciones de oposición y conflicto las que están condicionando la construcción de los valores. Bien, con el mexicano lo que hay es una relación conflictiva de hegemonía no asumida. El salvadoreño no se asume como inferior o menos capacitado que el mexicano, y esto proporciona una relación de carácter conflictiva. Como ejemplo, en un momento determinado, en Primer Impacto, que por cierto es un programa mexicano, salió la noticia de que agarraron a un conjunto de salvadoreños, los metieron en un camión de la basura y se los llevaron a la frontera con Guatemala y ahí los dejaron, ¿verdad? Los expulsaron hacia Guatemala. Estamos hablando más o menos de 1993. Entonces una señora de Usulután, del oriente de El Salvador, me dice: ah, ya ve, me dice, ya ve, eso somos para los mexicanos, basura, pura basura. Y entonces yo le dije, bueno, le dije, pero el gringo no nos trata mejor. Ah, me dijo, pero ellos son los dueños del mundo, ellos son los amos del mundo, pero el mexicano, que es pinche, tan pinche como nosotros, no nos puede tratar así. Entonces, realmente ahí, en este ejemplo, queda claro cómo la relación con el angloamericano es una relación de dominio asumida, mientras que con el mexicano de hegemonía no asumida. Y con el resto de los países centroamericanos, relaciones con mayor grado de igualdad, pero de tipo competitiva. Entre los pueblos centroamericanos florecen normalmente relaciones de solidaridad y ayuda mutua. Eso se nota, lo vi en Calgary, por ejemplo, en la oposición con los chileno-americanos, también en el caso de Los Ángeles, en la oposición con los mexicano-americanos. Los centroamericanos siempre se unen. Pero también se ha desarrollado una identidad de carácter latinoamericano. Las comunidades de latinoamericanos prácticamente se construyen a lo largo de Estados Unidos y otros países del mundo. Bien, otros tipos de identidad, las identidades regionales, que son difusas porque no cuentan con un sistema de autoridad propia y un sistema simbólico que les caracteriza. Aquí en El Salvador podemos hablar de la
región oriental, de Chalatenango, Sonsonate, y hay otras, pues también del área metropolitana de San Salvador, que es una identidad de carácter microrregional, regional y microrregional. Las unidades de tipo territorial que sí cuentan con un sistema político propio y un sistema de identificación simbólica, nos referimos a los municipios, cantones y caseríos, identidades locales, estas sí cuentan, pero también tenemos identidades locales de carácter urbana y estas no cuentan con un sistema político propio y un sistema de identificación simbólica, como el caso de los barrios y las colonias. Las identidades locales pueden generar identidades más amplias de carácter microrregional, por ejemplo, el oriente de Chalatenango, en el cual las municipalidades y las comunidades rurales de esa microrregión participan en el movimiento revolucionario que inicia en los años 70, y eso, aunque ahora ya las municipalidades estén en diversos partidos, pero ellos se conciben como revolucionarios y siempre mantienen esta identidad de microrregión. Lo mismo en el Bajo Lempa. Allí el deportamiento del río Lempa también los unifica en una problemática de carácter ecológica. O el área metropolitana de San Salvador, que también se constituye en una microrregión. Pasamos de un municipio a otro, muchas veces sin darnos cuenta. Las identidades indígenas, ya hemos hablado, en la segunda mitad del siglo XX experimentaron un proceso de negación o invisibilización al grado de que dejaron de denominarse indígenas, pero siempre mantuvieron la relación social entre el nosotros y los otros. En un momento dado reactivan el nombre indígena, porque en realidad la identidad siempre estuvo presente, pero también se activa la identidad. A partir del 2009 hay la movilización indígena es importante y bueno, aunque están fragmentados en diversas organizaciones, sin embargo, sí están desarrollando sus identidades. En 1975, en realidad, que se constituye, sí, ahí se constituye un movimiento indígena con la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, ANIS, pero luego esta tiene conflictos internos y se desmembra, y prácticamente ahora lo que tenemos es un conjunto de organizaciones, ADESCOS, ONGs, que más bien responden a los intereses de cada uno de los municipios, pero que sin embargo tienen demandas comunes como población indígena. Los salvadoreños norteamericanos, una identidad de carácter transnacional que tiene impacto en la construcción de la sociedad y la cultura de la nación. Las identidades de estratificación social, muy importante, constituyen una de las rupturas más fuertes de la identidad nacional. La fiesta patronal de San Salvador, que debería de ser una fiesta que unifique a toda la nación, sin embargo, divide a la nación en estratos socioeconómicos. Los sectores más pobres desarrollan su feria en el centro de San Salvador, son los que más participan en la bajada y en las actividades religiosas en el centro de San Salvador. Los estratos medios, hasta antes de la construcción del Hospital El Salvador, desarrollaban su feria Consuma en la feria internacional. Ahora todavía no sabemos cómo va a ser cuando termine la pandemia. Y muchas veces también los estratos medio, medio alto y alto se desplazan físicamente, ya sea a las playas o fuera de El Salvador. Entonces, sí hay una ruptura importante a nivel de estratificación social. Ya hemos dicho, la identidad salvadoreña americana es básicamente la identidad de los salvadoreños pobres. Bien, las identidades sociopolíticas generan fuertes divisiones
en la sociedad, no solo en la contienda política, sino que a lo largo pues, de la vida de la nación. Las identidades religiosas entre católicos y protestantes es importante, y gran parte de los símbolos identitarios son de carácter católico. Los santos patronos son católicos, pero tenemos una población evangélica y pentecostal de un 39.74%, lo cual realmente ya es significativa, y esta población rechaza los símbolos católicos, más bien adopta símbolos de carácter oficiales, ¿verdad? La bandera, el himno nacional, etc. Las identidades de grupos de edad es importante, la oposición entre jóvenes y adultos. Los jóvenes siempre incorporan nuevas concepciones, nuevas ideas en el desarrollo de la identidad, y las identidades de género que han sido negadas por mucho tiempo, pero que ahora tienen gran trascendencia. Todas estas identidades se atraviesan y se condicionan unas a otras de tal manera que el estudio de un tipo de identidad exige tomar en cuenta los demás tipos de identidad sociocultural. Y finalmente tenemos 5 niveles que hay que tomar en cuenta en el estudio de las identidades y los sistemas culturales. El nivel global, el nivel transnacional, el nivel nacional, microrregional y local. Esto es importante porque ahora, con el desarrollo de la antropología de la globalización, muchas veces el nivel global ahoga todos los demás niveles, ¿verdad? No es cierto. El nivel local es muy importante, el microrregional también, la nación es importante, y por supuesto el nivel transnacional con la migración transnacional, y el nivel global de gran trascendencia. Bueno, aquí queda, muchas gracias, y espero sus comentarios, puntos de vista, etc. Sí, bueno, a mí sí, sí me gustó el artículo. Cuando usted mencionaba sobre esos rasgos que se identifican, ¿verdad? Como un aspecto de identidad cultural, solo se me vino como aquella discusión que se tuvo con Restrepo, ¿verdad? Porque también siento de que este grupo de los afrosalvadoreños se tienden como a autodeterminar por cuestiones físicas, digamos, por tener un pelo afro, por tener una piel un poco oscura, ¿verdad? Sí, como ciertas características de que ellos se autodeterminan, ¿verdad? Que son propiamente de los afrodescendientes salvadoreños, ¿verdad? Y también me causó como esta curiosidad de aún saber, ¿verdad? Si realmente existe esta identidad dentro de El Salvador, ¿verdad? Propiamente, porque posiblemente tendría que estar como esparcida, por decirlo así, en todo el país, ¿verdad? No hay como un lugar determinado donde se pueda encontrar todo este grupo étnico, por decirlo así, sino que más bien está esparcida en todo el país, ¿verdad? Y también como ya comentaba eh, en ese día, que en realidad también porque esto ha causado por la misma el proceso histórico, ¿verdad? Que se ha ocultado a ese mismo grupo étnico. Y también por otra parte, me interesó bastante como esta perspectiva folclorista que se tiene, ¿verdad? Bueno, que también se ha mantenido en la Universidad Tecnológica sobre la cultura, ¿verdad? Como una forma estática y que se mantiene desde, como se dice, que se mantiene supuestamente desde la época prehispánica, ¿verdad? Y que aún así no ha cambiado, pero sin embargo sí se tiene cambios, ¿verdad? No puede estar ajeno a aquellos cambios que El Salvador tiene, ¿verdad? Y más con una situación globalizante, como ya usted mencionaba, y una gran influencia de otros países, ¿verdad? Y también que en sí esta cuestión de la modernidad y lo folclórico no se puede separar, sino más bien es la mezcla dialéctica, ¿verdad? Que se mantiene en sí. Y realmente sí es bastante ver como toda esta forma de clasificación y estructura que tienen los grupos étnicos, ¿verdad? Y que siempre van a estar en relación con otros,
más bien puede ser de forma conflictiva o de solidaridad o de ayuda mutua y que no van a estar ajenos, ¿verdad? O aislados en sí en el país, ¿verdad? Porque no es posible estar como ajeno, ¿verdad? Y que también otra cuestión que le quería mencionar era sobre esta cuestión, ¿verdad? De la identidad nacional y con las otras identidades como regionales, ¿verdad? Por ejemplo, la identidad nacional yo lo he visto como esta forma de que en sí lo generaliza con el aspecto que todos somos mayas, ¿verdad? O pipiles, y siempre se deja de lado aquellos grupos étnicos como los lenca, los cacaoperas o todos esos grupos étnicos, específicamente en el oriente del país, ¿verdad? Y se generaliza que todos somos mayas y pipiles, ¿verdad? Y tal vez estos se contraponen, ¿verdad? A esas identidades de Oriente. Sí, Solamente eso. algunas reacciones a lo que ha dicho. Sí, efectivamente, usted tiene razón en el caso de los negros. La cuestión está de que no tenemos en El Salvador un grupo portador de la identidad afrodescendiente. En realidad, prácticamente se está hablando de rasgos y muchas veces de rasgos de carácter racial, ¿verdad? Pero no hay un grupo, digamos, de afrodescendientes que desarrolle esa identidad. Entonces, desde el punto de vista pues, de Fredrik Barr, de mis trabajos, del trabajo de Fredrik Barr, de Abner Cohen, lo importante es precisamente la constitución del grupo. Y el grupo se constituye a partir de relaciones sociales de oposición y conflicto. Pero si no hay grupo, no pueden haber relaciones sociales de oposición y conflicto, ¿verdad? Y entonces quedamos como una serie de rasgos culturales sueltos que realmente no proporcionan, no construyen una identidad definida. Entonces, en ese sentido, sí, yo realmente sí cuestionaría este tema de la identidad afrodescendiente en El Salvador. No así en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México, donde sí hay grupos, digamos, afrodescendientes bastante definidos, ¿verdad? Eh, en cuanto a la mayización, usted también tiene razón, esta idea de mayizar eh, El Salvador, que tiene que ver con una influencia de Guatemala. A mí me parece que aquí actualmente por lo menos no tenemos grupos mayas, ¿verdad? Tenemos nahuas, lencas y cacaoperas, son los tres grupos que encontramos en el territorio nacional. Y como decía Carlos Rafael Cabarrús, la identidad indígena tiene mucho que ver con identidades municipales, ¿verdad? Está condicionada por la identidad municipal. Entonces, en ese sentido, y eso lo vemos actualmente con las organizaciones y, y, y los grupos indígenas que responden a las lógicas de los municipios. Entonces, bueno, siempre en el grupo es importante ver en la identidad, es importante ver el grupo portador de la identidad. En el caso de ustedes que van a trabajar con grupos de mujeres en el oriente de Chalatenango, importante porque en realidad la identidad de género eh, prácticamente, bueno, identidad de género la ha habido siempre, pues, ¿verdad? Pero ya, digamos, un grupo que reivindique los derechos de las mujeres, pues en realidad surge después de los acuerdos de paz. Durante el conflicto político-militar, durante el conflicto armado, perdón, bueno, tanto en el movimiento de masas de los años 70 como durante el conflicto armado en los años 80, participaron las mujeres, pero en realidad las mujeres participaban como parte del movimiento revolucionario. Y muchas veces las mujeres participaban desarrollando tareas de mujeres.
Eran las cocineras, eran las radistas, eran las enfermeras. Algunas tomaron las armas, una proporción pequeña, un 13%, digamos, ¿verdad? E incluso había una clasificación, digamos, una broma en los años 80 de carácter sexista, en donde decía que en el movimiento revolucionario había hombres, había mujeres y las milicianas. O sea, como que las milicianas no eran mujeres, ¿verdad? Eh, a partir de los acuerdos de paz, entonces sí, ya se desarrollan los grupos de mujeres reivindicando derechos de mujeres, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes nos van a contar con, con su investigación cómo se está construyendo esta identidad de género en San José de las Flores. Sí, este tema, otro comentario, y más bien también como pregunta, no sé si se puede considerar como esa identidad nacional, como oficialista, digamos por así, desde una parte del Estado y de política, porque también en la materia de antropología política veíamos como esta construcción de nación, ¿verdad? Y como esta construcción de nación va a ser impuesta, ¿verdad? A todos los grupos, y en sí va a haber como una relativa conflictividad, ¿verdad? Entre algunos grupos porque no se sienten identificados dentro de estas identidades, ¿verdad? Nacionales, y si no se va a tener como al margen. Digamos, hasta este punto, El Salvador, ciertos grupos han mantenido como, bueno, no lo han mantenido, como esta conflictividad entre los símbolos nacionales, por decirlo así, o esta construcción de nación, sino más bien ha sido un proceso de aceptación de esta identidad nacional, ¿verdad? Esta identidad oficialista, se podría decir, dentro del Estado salvadoreño. Bueno, ahí quizás el criterio lo da Joseph Llovera en su libro El Dios de la Modernidad. Le voy a decir exactamente. El Dios de la Modernidad, el desarrollo del nacionalismo en Europa Occidental. Está publicado por Anagrama. Y ahí es donde él da un criterio como muy importante, basado en Marx, por cierto, en Karl Marx, eh, que es cuando la identidad nacional se constituye en un movimiento de masas. Es importante detectar el momento en que la identidad nacional realmente se expande y ya es asumida por todos los miembros de la sociedad. A mí me parece que este fenómeno en el caso de El Salvador se da a mediados del siglo XX, en el caso de México quizás a partir de la Revolución Mexicana, en el caso de El Salvador, yo diría que a mediados del siglo XX, ¿verdad? Cuando realmente ya la identidad nacional ya es asumida por todos los miembros de la nación. En estos momentos no veo realmente grupos que no se identifiquen con la nación, prácticamente todos se identifican con la nación, tanto los mestizos como los indígenas, los ladinos, las diversas estratos socioeconómicos, género, etcétera, ¿no? En el caso de la frontera, digamos, México-Guatemala, es interesante el caso de los tojolabales. Hay tojolabales guatemaltecos y tojolabales mexicanos, ¿verdad? Es decir, los grupos indígenas asumen, por supuesto, su identidad étnica, pero también sus identidades nacionales. Como que la identidad étnica dejó de ser un problema para la identidad nacional. En el caso de El Salvador fue declarado un estado pluriétnico, ¿verdad? Un estado pluriétnico y en ese sentido reconocen los diferentes grupos étnicos dentro de El Salvador. Entonces, yo diría de que en estos momentos todos los miembros de la sociedad se identifican como salvadoreños. E igual lo diría para México, para Guatemala,
y en realidad para las diversas partes del mundo. Bueno, había que ir trabajando cada uno, pero en América Latina prácticamente todos los miembros de las sociedades nacionales se definen como miembros de una nación, ¿verdad? Y en ese sentido, quizás el equívoco, y es un mal concepto este de Estado multinacional. Estado multinacional no puede existir porque en realidad el Estado corresponde a una nación. Estado multinacional sería que cada grupo tuviera su propio Estado y entonces ya serían diversas naciones. Lo que hay es un Estado pluriétnico, incluso en el caso de Bolivia, ¿verdad? Los aymaras, los quechuas, los blancos, todos forman parte de Bolivia, de la nación boliviana. Entonces, en ese sentido, no hay un Estado multinacional, lo que hay son estados pluriétnicos y eso sí los tenemos. Sí, es que también venía eso por esa cuestión que usted mencionaba sobre el mismo ser salvadoreño, ¿verdad? De la percepción que uno tiene ya cuando se va del país, ¿verdad? De que no, como tiene ciertos valores como de que es un país, como encerrarlo como en esa categoría de malo, ¿verdad? Todos estos valores malos, y en cambio ya hay otros países que sí se tienen como esa nacionalidad, ¿verdad? Y en cambio El Salvador no tiene como ese mayor sentimiento de ser salvadoreño. Sí. Bueno, y de ahí ustedes tienen que trabajar el tema de género eh, y cómo realmente se está construyendo esta identidad de género. Tengo otra estudiante, Isabel Quintanilla, que está trabajando el tema de género, pero a nivel nacional, más bien a nivel del área metropolitana de San Salvador, con el movimiento feminista. Y ustedes, pues, que también están trabajando el tema del género, que me parece más que interesante, la construcción de la identidad de género, que como dije, ha sido negada y que ahora es reivindicada. Y ha sido negada no solo por el Estado Nacional, también por la propia izquierda, hay que decirlo. Ha sido negada por la izquierda. Bien, entonces, si quiere, aquí la dejamos y continuamos el próximo lunes con el libro de la población indígena de Santo Domingo de Guzmán. Bueno, está bien. En este caso sería todo el libro, siempre. Sí, todo el libro. Todo el libro. Bueno, está bien. Está bien. Yo ya les pasé el link. Sí, sí. Ya lo tenemos ahí nosotros. Perfecto, perfecto. Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, cuídese. Gracias igual. Chao. Adiós.